Ha caído la última nevada del año y en Senda Verde hemos querido aprovechar precisamente estas nieves para realizar una ruta corta, pero sin duda alguna, una ruta que no nos dejará indiferentes. Es la cascada del Xiblu. Y es que entre los miles de tesoros que Asturias esconde, se encuentran las extraordinarias cascadas que ponen el broche final a ciertas rutas. El Xiblu es una de ellas. Por eso hoy en Senda Verde os invitamos a descubrir la cascada del Xiblu. Dejamos el coche en el amplio y gratuito parking ubicado al principio de la ruta, en la vertiente asturiana del Puerto Ventana, al lado de la carretera AS 228, a medio camino del pueblo de Páramo y la cima del puerto. Cuando llevamos andados unos 800 metros, nos topamos con una señalización hacia la fuente de las Ballinas. Cuenta la leyenda que de estas aguas bebían los leprosos, con la esperanza de curar su enfermedad. Si queremos descender hasta el manantial, hay que hacerlo por unos escalones labrados en la tierra, aunque desde Senda Verde os advertimos que el acceso no es del todo fácil. No hemos podido escoger mejor día para realizar esta ruta. Ahora recuerdo las palabras de mi querido amigo Bernardo Pertierra: la montaña hay que hacerla en invierno, pues la nevada que nos está cayendo lo convierte todo en un paisaje único y espectacular. Caminamos ahora por el hayedo de Montegrande, uno de los mayores de Asturias, al sur del concejo de Teberga, y es que es la tercera mancha forestal de Asturias tras Muniellos y Peloño. La zona donde se ubica es conocida como el Privilegio de Hidalguía, concejo independiente del de Teberga hasta 1827, compuesto por los pueblos de Páramo, Villa del Sub y La Foncella. Y es que el rey Bermudo III concedió a esta zona un privilegio en el año 1033, que decía que toda persona nacida en este territorio sería considerada libre y noble. Así nos hemos sentido nosotros, libres y nobles, bajo este manto blanco, lleno de copos inmaculados, que poco a poco nos acercan cada vez más hacia la cascada del Xiblu. A falta de poco menos de 1 kilómetro para llegar a la cascada del Xiblu, debemos cruzar un bello puente de madera. Así es como atravesaremos el cauce del río Fundil, o la Verde, en las inmediaciones de la Ferviencia. Acto seguido, continuamos a la izquierda por un sendero que se adentra en el monte de Braniecha, pero sin antes contemplar la belleza de este río. A partir de aquí, tendremos que superar unos 100 metros de desnivel. La pista ancha da paso a una senda estrecha que se empina y discurre casi paralelo al río de forma poco definida. En los pasos más delicados de este último tramo se han acondicionado escalones para hacerlo más llevadero. Poco a poco el sonido del agua cada vez es más fuerte. Ya intuimos la cascada del Xiblu, que en realidad es una sucesión de 3 cascadas que salvan un desnivel de unos 100 metros de altura. Se llama así porque se dice que cuando sopla el viento en determinada dirección se oye un silbido. De ahí que la hayamos bautizado con esa palabra tan característica de nuestra lingua asturiana. Poco a poco ya podemos sentir el agua. Apenas nos quedan unos metros para llegar a la cascada del Xiblu. Al fin, delante de nosotros se muestra un espectáculo lleno de belleza. Solo nos queda admirarlo, contemplarlo de la forma más bella, en silencio y con nosotros mismos.